Hola, buenos días a todos. Yo creo que ya estará toda la gente atendiendo. Dadas las circunstancias, pues en teoría, a sesión única me tengo que presentar yo. Todos me conocéis, pero por si acaso, por si hay alguien nuevo que acude por primera vez a esta presentación tradicional dentro de nuestra reunión, pues yo soy Francisco González Vilchez, cardiólogo del Hospital Marqués de Valdecilla de Santander. Y doy esta sesión en calidad de director del Registro Español del trasplante cardíaco. Como en primer lugar no puedo empezar sin dar la enhorabuena a los organizadores de este evento virtual, que yo se me antoja dificilísimo cómo se ha podido hacer todo y que hasta lo que yo he visto ha salido tan bien. Sin ir más lejos, la sesión de esta mañana de la asistencia ventriculares ha estado magnífica, y aunque yo supongo que es la labor de mucha gente, quisiera personalizar en la labor que han hecho el doctor José González Costero y José Manuel García Pinilla. Y bueno, ya a los asistentes, pues daros las gracias por aguantar esta presentación. Bien, vamos a empezar. No tengo ningún conflicto de interés en lo que concierne a esta presentación. Bueno, esta es la diapositiva clásica de la serie histórica, de la actividad de la serie histórica desde que empezamos en 1984. En 2019 se han realizado 300 procedimientos, 300 trasplantes cardíacos, de los cuales aproximadamente un tercio se han realizado en pacientes mayores de 60 años, en receptores mayores de 60 años, y aproximadamente un 8%, 24%, en pacientes pediátricos definidos en el registro español como aquellos que tienen menos de 16 años en el momento del trasplante. La serie global consta de 8.794 pacientes. En realidad, estos son los que tenemos incluidos en el registro, porque la serie total de procedimientos en España es de 8.782. Como sabéis, tradicionalmente siempre se nos han perdido en el seguimiento unos pocos, poquísimos. Se puede considerar un registro exhaustivo. Aquí en un poco más, con más detalle, el tipo de procedimiento que se han realizado en 2019 en comparación, y bueno, y también en la serie global. Los trasplantes cardíacos aislados, de nuevo, han sido 289. Se han realizado 5 retrasplantes cardíacos. Uno de ellos, además, llevaba un trasplante combinado de riñón. Y luego se han realizado 5 trasplantes cardíacos combinados, con corazón-pulmón en un caso, corazón-riñón en 2 y corazón-hígado en otros 2. Esto da el total de 300 casos y la serie global de 8.782 procedimientos. Es decir, casi 9.000 pacientes trasplantados en España desde 1984 hasta el 31 de diciembre de 2019. Bien, vamos a empezar por lo más importante, que es sin duda alguna qué resultados tenemos. Esta es la curva de supervivencia global de toda la serie desde el año 2005. Este año he optado por acotar los datos en los últimos 15 años, ya que yo pienso que incluir pacientes que se trasplantaron hace 25 o 30 años no tiene mucho sentido, teniendo en cuenta que las características del procedimiento y también, como veremos luego, los resultados han ido cambiando sustancialmente. Yo creo que 15 años es un buen intervalo de tiempo para analizar con solvencia lo que podríamos considerar la actividad contemporánea de trasplante cardíaco en España. En estos 15 últimos años, nuestra supervivencia global es de 78,2% al primer año, del 69% al quinto año y del 58% al 10º año. Esto hace que la mediana de supervivencia esté prácticamente en 13 años. Es decir, en la experiencia de trasplante cardíaco en España en los últimos 15 años, el 50% de los pacientes están vivos 13 años después del trasplante. Y esto es una cifra que se compara muy ventajosamente con respecto a los resultados de otros registros internacionales. Bien, el registro nos da la oportunidad
de analizar exhaustivamente ciertas tendencias y con vista sobre todo, creo yo, a buscar la utilidad para intentar mejorar nuestros resultados. Este es una diapositiva, como veis, que digamos, expresa el riesgo que tiene de mortalidad nuestros pacientes dependiendo del año de seguimiento. Y como ya sabemos todos, tenemos un problema inicial, bueno, en realidad es un problema de todos los programas, pero en España yo creo que es un poco más acuciante, que es la mortalidad en el primer año. Hemos visto que la supervivencia es el 78%, el riesgo es casi de 1 de cada 4 de nuestros pacientes, entre 1 cada 5, 1 cada 4 de nuestros pacientes fallecen en el primer año. Luego, a partir del primer año, la verdad es que entramos en una fase, digamos, de estabilidad con muy poca tasa de atrición. En realidad, globalmente, hasta el 15º año, la tasa de atrición es de 4,3 pacientes año. Es decir, desde el año 2 hasta el año 15 se nos mueren al año el 4,3% de los pacientes que entran en la serie. Dentro de este periodo hay claramente discernibles dos periodos diferentes. Hasta el año 12º del trasplante, la tasa de atrición es poco más de un 3% año, mientras que a partir del 12º año, esta tasa de atrición tasa de mortalidad es del 7,4%, es decir, es del doble. Nuestros pacientes se mantienen muy estables, digámoslo así, hasta el 12º año de trasplante y a partir de ahí ya empiezan a, digamos, a fallecer en una tasa doble que en el periodo previo. Bien, lo más importante y lo que más me gusta a mí siempre exponer en esta charla, por lo menos hasta ahora, es esta diapositiva, que es la que muestra cómo hemos ido mejorando de manera estadísticamente significativa nuestros resultados en términos de supervivencia, incluso en periodos tan cortos como es el que hemos elegido este año para análisis, que son los 15 últimos años. Como veis, en el lustro de 2005 a 2009, nuestra supervivencia al primer año era de poco más del 75% y en los últimos 5 años ya estamos en más del 80%, es decir, un incremento sustancial, altamente significativo desde el punto de vista estadístico. Y esa mejoría incluso lo podemos ver que es progresiva, es decir, cada lustro o cada año vamos mejorando progresivamente la supervivencia de nuestros pacientes. Bien, reproduciendo la diapositiva de riesgo de mortalidad que hemos puesto para la revista general, lo que apreciamos es que estas mejorías la hemos conseguido sobre todo en la reducción de la mortalidad en el primer año, como muy bien veis, es más del 25% de riesgo de mortalidad en el lustro de 2005 a 2009 y hemos bajado a poco más del 20% en el lustro de 2015 a 2019. También se nota cierta tendencia, aunque esto es menos aparente, en la mortalidad a partir del segundo año después del trasplante. Como veis, entre 2005 a 2009 el riesgo es de mortalidad de 3,7% año, con una reducción ligera, pero yo creo que importante desde el punto de vista numérico, en el lustro de 2010 a 2014 al 2,8% año. Y bueno, en el lustro del 2015 al 2019 baja 2,5%, aunque esto hay que ponerlo un poco en cuarentena porque en este lustro no tenemos, lógicamente, el seguimiento hasta el 5º año completo en todos los pacientes. Bien, hemos visto que nuestro problema es la mortalidad al primer año, eso ya somos conscientes todos. A partir de nuestros pacientes que sobreviven ese primer año, el pronóstico es realmente bueno y aquí vemos que nuestra mejoría, aunque numéricamente se puede apreciar, como veis, las curvas de supervivencia muestran unas similares tendencias a la gráfica de las curvas de supervivencia no condicionada a supervivencia al primer año, pero ya esto no da significación estadística, a pesar de que los tamaños muestrales son bastante elevados. Sin embargo, hay una tendencia, ¿veis? La P es de 0,13 en el test de Lockrand. Por ejemplo, la supervivencia en el último lustro, en 2015-2019, es del 90,4%
al 5º año, que es una supervivencia realmente encomiable o digna de resaltar. Muy bien, yo este año, mi tendencia siempre es intentar hacer análisis que nos puedan llevar a reflexiones para mejorar nuestros resultados. Y yo creo que analizando entre los datos que hemos visto hasta ahora, de qué se nos mueren los pacientes, es decir, las causas de mortalidad, y luego analizando cuáles son nuestros predictores y cuáles son nuestros factores de riesgo de mortalidad, podemos reflexionar acerca de qué medidas podemos ir tomando individualmente o bien como grupo nacional, como grupo conjunto, para intentar mejorar todavía más estos resultados. Este es la causa de muerte durante el primer año. ¿Por qué? Porque el primer año es el que donde tenemos, digamos, más problemas y su evolución temporal. Y como vemos, hay diferencias significativas, es decir, hemos cambiado la forma de muerte de nuestros pacientes. Fundamentalmente hemos reducido de manera muy significativa el fallecimiento por fallo primario del injerto, que era del 41% de los casos que fallecían en el primer lustro entre 2005 y 2009, y lo hemos reducido casi a la mitad en el lustro último, de 2015 a 2019. Y yo creo que esta es la causa por la cual hemos visto la mejoría de la supervivencia en el primer año en los últimos años. Por el contrario, se puede apreciar que sí que hemos incrementado la muerte por infección, aunque no de manera tan notable como hemos reducido, como la reducción que vemos en la muerte por fallo primario del injerto. Yo creo que esto tiene que ver sobre todo con con la utilización más extendida de los dispositivos de asistencia ventricular, fundamentalmente los de corta duración, que nos permite manejar con más solvencia la situación crítica del fallo primario del injerto en los primeros días, horas y días del trasplante, y que debido al exceso de instrumentación tenemos más infecciones graves. En cualquier caso, numéricamente la reducción de la muerte por fallo primaria supera al aumento de la muerte por infección. El rechazo en el primer año pues es una causa de muerte testimonial, como veis, incluso la hemos reducido todavía más, casi a la mitad en este intervalo de tiempo de 15 minutos. Y luego, como veis aquí a la derecha, sí que hemos incrementado un poco la mortalidad por fallo técnico, son una categoría general que es fallo técnico, fallo intraoperatorio. Fundamentalmente aquí lo que se incluyen son los pacientes que fallecen por hemorragia incoercible o por problemas técnicos tipo rotura de estructuras cardíacas a la hora de canular, etcétera, y que yo creo que también tiene que ver con el aumento de pacientes que van al trasplante con dispositivos de asistencia ventricular. Bien. Tras el primer año, la causa de mortalidad ya no muestran esas tendencias importantes entre lustros. Como vemos, a partir del segundo año de post-trasplante, el rechazo constituye una causa relevante de mortalidad, al contrario de lo que ocurría en el primer año. Esto parece contraintuitivo, pero yo creo que tiene relación, porque a partir del segundo año empezamos a rebajar la inmunosupresión y además probablemente, esto se podría analizar más exhaustivamente, tenemos más rechazos mediados por anticuerpos que tienen que ver con esa reducción de la inmunosupresión. Y luego la verdad es que no existen grandes diferencias en el resto de causas de la muerte más tardía. Se nos mueren un poco más de pacientes por parada cardiorrespiratoria o muerte súbita, vamos a decir así, y un poquito menos por infección, pero sin grandes diferencias, ni desde el punto de vista porcentual ni desde el punto de vista cuantitativo. Bien, por último, yo creo que también podemos aprender del análisis de nuestros datos acerca de intentar identificar cuáles son los factores de riesgo o los factores de protección en nuestra serie. Este es el análisis multivariable que he realizado en los pacientes trasplantados en los últimos 15 años. Esto incluye fundamentalmente pacientes adultos de más de 16 años y no se incluye los trasplantes combinados, ¿de acuerdo? Los trasplantes multiorgánicos. Bueno,
El factor de riesgo más importante en nuestra serie es la ventilación mecánica en el momento del trasplante. Y en segundo lugar, la infección post-trasplante. Estos dos factores yo creo que podemos considerarlos factores de riesgo potencialmente modificables en nuestra práctica habitual. Es, como siempre salen en todas las series, la diabetes pretrasplante es un factor de riesgo, y luego también cuando trasplantamos hombres con donantes mujeres, es también un factor significativo. Por supuesto, la edad del receptor es un factor muy importante. Y luego el tiempo de isquemia, es decir, sobre todo el tiempo de isquemia mayor de 4 horas, como muy elegantemente ha demostrado el doctor Martínez Sellés en un trabajo publicado este año en el International Journal of Cardiology en base a los datos del registro. Factores protectores, el filtrado glomerular, básicamente pacientes que trasplantamos con buena función renal, eso es un factor protector, o sea, son gente que sobrevive con más probabilidad. Y luego dos aspectos que son, francamente, que yo considero que son factores claramente modificables en nuestra práctica clínica, que es el uso de la técnica Vicava. Es curioso, pero yo que ya he realizado bastante análisis en el registro español, basado en el registro español, el uso de técnica Vicava, que es muy importante, pero que no es universal en nuestra serie, sistemáticamente se asocia a mejor pronóstico en los análisis multivariados, es decir, como factor protector independiente. Y el otro parámetro, y por último, el último parámetro que se asocia a una supervivencia significativamente mejor es el uso de inducción con anticuerpos en la fase perinfarto. Esto os puedo decir, aunque no se explicita aquí en la diapositiva, que se aplica a todos los anticuerpos que se utilizan, fundamentalmente anticuerpo antitumorcito y los interleuquina 2, fundamentalmente basilizumab. El uso de basilizumab, que es la gran mayoría de nuestra serie, se asocia a una supervivencia significativamente mejor. Como veis, no hay ningún parámetro que dependa del donante, a excepción de la interacción entre el sexo de receptor y donante. Y esto yo creo que es importante. Todos los factores tienen que ver o bien con parámetros quirúrgicos, como es el tiempo de isquemia o el uso de técnica Vicava, o bien con variables que son intrínsecas del receptor, donde yo creo que sí que tenemos más margen para actuar. Y por último, yo ya sabéis que tengo mucha fijación por la calidad del registro y yo ya he dejado, digamos, dicho en foro público que estamos en el momento de replantear la realización de una nueva auditoría. La última se realizó hace muchísimos años a instancias del doctor Pulpón, pero desde los datos que yo tengo disponibles o que tenemos disponibles en el registro, podemos analizar la calidad del registro en base a la proporción de valores o de datos perdidos, es decir, no completados en la base de datos. Globalmente hablando, que es la tarta de la izquierda, lo que podemos observar es que nuestro registro tiene una calidad bastante buena porque solamente hemos dejado de completar el 2,8% de los datos de una serie de variables que luego vais a ver que son variables duras, es decir, variables que realmente son, digamos, importantes a la hora de definir las características de nuestros pacientes y desde el punto de vista pronóstico de nuestros pacientes. Realmente se considera, aunque esto no hay lógicamente ninguna cifra mágica, que son registros de buena calidad o se consideran registros de buena calidad aquellos que tienen una tasa de datos perdidos menor del 3-4%. Como veis nosotros, 2,8%. De todas maneras, analizando un poco más exhaustivamente, en realidad, de todas las variables que he analizado, que son me parece que 20, solamente 5 están completas en todos los pacientes. Es decir, solamente una de cada 5 variables está completa totalmente en todos los pacientes. Y eso hace que
el número de casos que tiene por lo menos un dato perdido es superior al tercio de los pacientes. Esto es importante porque, sobre todo para los análisis univariantes, porque esto le quita, ya sabéis que en los análisis multivariantes se excluyen aquellos pacientes que tienen algún dato perdido de las variables que se consideran en el análisis, y eso hace que si nosotros perdemos el 37% de los casos, perdamos mucho tamaño muestral y por tanto mucha potencia estadística, aparte del posible sesgo que pueda introducir si los datos no se pierden de manera aleatoria. Yo por eso siempre insisto en esto, para que se haga un esfuerzo adicional para intentar que la base de datos esté lo más completa posible, y por eso veis que todos los años en el benchmarking que os envío siempre hay un apartado sobre los datos perdidos que tiene cada centro, un intento de estimular el celo para que la base de datos esté completada de la manera más completa y más rigurosa posible. Lógicamente, no todas las variables se rellenan igual, y yo creo que en esto debemos aprender. Hay 5 variables que, como veis, no tienen ningún dato perdido. Hay 2 que son obvias, que es la edad del receptor y el sexo del receptor, porque sabéis que no se puede introducir un paciente en la base del registro si no se aporta la edad del receptor o el sexo del receptor. Es decir, son 2 variables sine qua non para poder introducir un paciente. Llama la atención que se completa igualmente bien la causa de muerte del donante, la enfermedad de base del receptor y el código de trasplante, es decir, si el paciente se trasplanta en código urgente o no. Sin embargo, hay otras variables que son francamente penosas a la hora de completarse. Fundamentalmente, la que más llama la atención es las resistencias vasculares pulmonares, que, como veis, alcanza casi el 17% de los pacientes. Y luego datos como la serología del CMV del donante o las cifras de bilirrubina del receptor. El resto de variables, veis, hay muchas variables que se mantienen por debajo del 3%, y esto es, como hemos dicho antes, importante. Yo desde aquí, una vez más, aprovecho este foro para pediros un esfuerzo adicional a la hora de completar bien la base de datos. Luego, no quiero que se tome mal esta diapositiva, también hay mucha variabilidad con los centros. En general, todos los centros tienen un porcentaje de datos perdidos inferior al 3%. Aquí es el único centro que voy a poner el nombre porque quiero una vez más felicitar al Hospital Universitario Central de Asturias, a Beatriz Díaz de Molina, al doctor Lambert, a José Luis Lambert y a Mercedes Santiago, porque es un hospital que año tras año tiene el 0% de datos perdidos. Y bueno, yo creo que esto, a la espera de vuestras preguntas, es todo lo que os tenía que decir. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, ahora veo, bueno, sí, voy a ver, estoy viendo el chat ahora. ¿Me está huyendo la audiencia, Jesús? Vale, no, pero es que hay aquí noticias, ahí veo bastante interesante. Por ejemplo, el doctor José González Costello, que como sabéis trabaja en Belviche, me comenta si hemos analizado la ratio de la masa cardíaca predicha en la mortalidad precoz. Bueno, está analizada, la hemos analizado por primera vez en un análisis que hemos realizado de la influencia del sexo del receptor en las características y resultados del trasplante, un trabajo que ha realizado la doctora García Cosío, perdón Lola, porque no me acordaba, la doctora García Cosío, y no sale significativo, ¿de acuerdo? En nuestra serie. Yo también ya la he introducido en los análisis globales del registro, he cambiado la manera tradicional de la ratio en peso, la ratio de índice de masa corporal, y tengo que decir aquí, no lo he puesto en la charla, pero lo puedo decir de viva voz, que no sale significativo. Yo creo que esto está reportado, sin embargo, en trabajos de la UNOS, de los americanos, que sí que les sale de manera importante. Y yo creo que esto es debido
a que nosotros tenemos menos variabilidad en esta variable que tienen digamos, los americanos. Los americanos tienen mucha diferencia de estatura, muchas diferencias de peso entre sus receptores y sus donantes, y nosotros, pues digamos que somos una raza tendente a pequeñita y homogénea. Yo creo que ahí está la razón de que a nosotros no nos salga. También el doctor José González Costello me habla sobre si la técnica Abicaba se asocia al volumen del centro. Esto lo tengo mirado, pero ahora mismo no lo recuerdo, José. No sabría decirte ahora mismo, pero vamos, se puede mirar. Ni que decir tiene, aprovecho ya esta pregunta para comentaros de todos aquellos que queráis información adicional sobre vuestro centro o alguna duda que os surja y tal, pues no dudéis en preguntármela, que yo intentaré contestarla a lo mejor que pueda y lo antes que pueda. Bueno, aquí aparte de los enhorabuenas y todo eso, que yo agradezco muchísimo porque eso me estimula mucho y además halaga mi vanidad. Esto es, el doctor Manuel Gómez Bueno hace un comentario muy bueno, que efectivamente es la causa, que es por qué nos faltan tantos datos de las resistencias vasculares pulmonares, y es porque efectivamente hay muchos pacientes que se trasplantan en shock, con asistencia de corta duración, que no tienen el cálculo realizado de las resistencias vasculares pulmonares, y eso lo vemos todos los que nos dedicamos al trasplante en el día a día. Entonces yo creo que por ahí el grueso de los pacientes que faltan estos datos son eso, ¿de acuerdo? Son esa la causa. Muy bien. ¿Alguna cosa más? No hay. Ya estoy viendo, lo cual agradezco mucho. Bueno, esto son amigos, y eso hace bastante, ¿de acuerdo? Así que... Muy bien, bueno, pues esto es lo que yo tengo que decir. Nos seguimos ahora en la presentación de los resultados de cada centro. Muchas gracias a todos y un abrazo y cuidaros mucho.